tratando de acordarse de tanta cosa. Que Dios le bendiga a todos nuestros queridos hermanos y amigos. Bien, hoy tenemos un tema, vamos a ver cómo se desenvuelve. Le pusimos el título La Torre de Babel, utilizando el apoyo bíblico del capítulo 11, versículo 4, que dice en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor. Queremos hablar de este tema, la Torre de Babel. En la antigüedad, después que el Señor mandó ese diluvio para destruir todo ser viviente y se salvó Noé, su familia y todos los animales que pudieron entrar, al terminar el diluvio, Dios le dio la promesa a Noé, le dio la promesa de que no volvería a destruir ningún ser viviente más en la tierra por diluvio, por agua, como pasó, y iba a ser un pacto, el pacto de Dios. El pacto de Dios con Noé puso el arcoíris lo puso como señal, o sea que Dios mira ese arcoíris, esa señal, y se acuerda del pacto que hizo con Noé. Cada vez que hay nube y empieza a llover y está empezando, usted ve esa belleza de arco, una cosa tremenda, algo bellísimo, ¿eh? Y ese era el pacto que Dios le dijo a Noé, ese era el asunto, para que se diera cuenta que Dios no iba a cambiar de opinión, que se mantenía en una sola palabra, que allí iba a estar ese arco iris para recordarle o que Dios veía ese arco iris. Cada vez que lo veía se acordaba del pacto, la palabra que le dijo a Noé. ¿Qué pasó? Que los hombres andando llegaron a una llanura de Sinar por allá, y al llegar allí, entonces algunos de los sabios, de los duros, de los terrenales, debe ser un rey, si no sé si fue uno de esos reyes de esos primitivos, no viene al caso nombrarlo. Lo cierto es que llegaron a un acuerdo total, unánime, a un acuerdo para ir en contra de la promesa de Dios. O sea, que no creían en el pacto que Dios le había dado a Noé, porque es el trabajo del hombre, llevarle siempre la contraria a Dios. Todo obedece, la naturaleza, los animales, todo obedecen al Señor, pero el hombre siempre ha querido desviarse y no ha querido agarrarse de la promesa de Dios. ¿Qué pasó? La promesa que Dios le había hecho, esta gente la pusieron a un lado, no creyeron. Yo me imagino que primero hicieron reuniones y todos los demás, y llegaron al acuerdo que iban a hacer una ciudad tan fuerte, con una torre tan fuerte, que esa torre iba a llegar al cielo, si era posible. ¿Por qué? Porque dijeron, si acaso viene otro diluvio, otra destrucción, entonces nosotros vamos a estar allá arriba seguros. Oye, luchando contra Dios, como que si Dios no tuviera poder para tumbarlo. De donde se mira, donde el hombre se meta, ahí Dios lo tumba. No hay escondite, como hablábamos la otra vez. Dios lo pone en su lugar a cualquier cosa que hace. Y hermanos, llegaron a un acuerdo tan fuerte que el mismo Dios dijo, ellos van a hacer eso que han planificado. Se unieron todos. Bueno, dice la Biblia que como uno solo. Dice, aquí está. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje.
y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Oye eso, cuando el hombre propone llevarle la contraria a Dios hasta que no le lleguen los momentos malos y difíciles, no la suelta. No creían a la promesa de Dios, estaban haciendo a Dios mentiroso. Mentiroso el hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No creyeron y empezaron a hacer la ciudad. Estaban todos unidos. Ahí estaban, bueno, utilizando bloques de zarcillo, ladrillo, estaban utilizando ladrillo. Y bueno, imagínese usted qué cantidad, qué clase de construcción, qué clase de ciudad fortificada estaban haciendo, que el mismo Dios dijo, nadie le va a hacer desistir de eso. Son uno solo. Imagínese usted, hermano, cuando el hombre se une para lo malo. Por eso está en la guerra. El diablo le dice, tú eres fuerte, tú eres grande, tú puedes pelear contra Dios. Ahí está, mira, tú tienes un ejército del otro mundo, tú puedes hacer lo que tú quieres. Y los hombres se comen ese cuento y desprecian el poder de Dios, lo ponen a un lado y se basan solamente en ello. No creían en la promesa de Dios y empezaron a hacer esa ciudad y esa torre, y Dios tuvo que meter la mano. Jehová tuvo que ponerlo en su sitio. Entonces, cuando ellos creían que iban a hacer ese imperio, esa torre de Babel y todo, llegó la confusión, porque el que va en contra de Dios se va a encontrar con muchas confusiones, con muchas malas situaciones. Ahí está. Empezaron a hacer el trabajo, la ciudad, la torre, aquello, y le llegó la confusión. Llegó la mala vida. Jehová los confundió. Había un solo hablar en ese tiempo, había un solo idioma, unas solas palabras tenía todo el mundo. Había un solo idioma. Y Jehová llegó y los confundió. Imagínese usted, como que no tiene poder el Señor. Le puso quién sabe cuánto idioma a cada tribu, cada gente tenía un idioma, no se entendían entre ellos y tuvieron que desistir. ¿Cómo es posible que tú vayas en contra de Dios, chicos? Si Él tiene poder para Él, el que hizo todo, las palabras, el idioma, el cuerpo, los ojos, todo. ¿Cómo vas a ir en contra del Creador? Pero ellos, cuando el demonio ciega a los hombres, no le deja ver nada. No le permite ver nada, sino vámonos, sigan que ustedes van a luchar contra Dios y van a vencer. Igual le pasó al faraón, peleando contra Dios. Y esa es la triste realidad. No iban a dejar de construir esa torre. El mismo Dios se dio cuenta, son uno solo. Ellos no van a desistir. Bajemos, dice. Y bajó el Señor y le trajo la confusión y fueron esparcidos por toda la tierra. Ahora vamos a entrar aquí. Eso fue en la antigüedad. Un ratico aquí nos vamos. Ellos estaban construyendo la torre de Babel con ladrillo, con toda esa mezcla. Ahora digo yo, entramos en los hombres y hoy en día tenemos la triste realidad que hay multitud de hombres con la torre de Babel interna en su vida. La torre de Babel hoy en día muchos hombres la llevan dentro, la construyeron a punta de mentira, maldad, malicia, desilusiones, de todos hicieron una torre de Babel en su vida para no creer en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, para no creer en el creador de este universo. Se fabricaron una torre interna, una torre de Babel. Eso es lo que pasa en este mundo. Por eso usted ve que es tan difícil predicar. Por eso usted ve que son pocos los que reciben. Porque pues el hombre se fabricó su propia torre de Babel interna. Algunos por desilusiones,
Otro echándole la culpa a Dios de todo lo malo que le vino encima en esta tierra, echándole porque el hombre tiene esa malicia, esa maña, echarle la culpa a Dios de todo lo malo que le viene a su vida. Hasta en los cantos se ve. En los cantos se ve. Yo he oído cantos que le están echando la culpa a Dios de todo. Dígame, no sé si fue los Panchos aquellos 60. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Oye eso, que Dios se metió en esa pasión desordenada, que se enamorara de la mujer para hacerlo sufrir. Reprendo al diablo, chicos. Todo lo malo se lo dan a Dios. Hubo uno que tuvo un accidente a la hija y empezó a gritar, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hija sufría? Cayó muerta, ¿en qué parte? Echándole la culpa a Dios. Y hubo uno que le dijo, en el mismo lugar de Dios, cuando mataban a su hijo en la cruz, porque él mismo lo dijo, Cristo dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero todo lo malo se lo echan a Dios. Y hay gente que fabrica su torre de Babel interna para no creer en Dios. Hay alguno que con orgullo dice, yo soy ateo. Ateo se llama una yegua. Yo soy ateo, no creo en Dios. Como que si Dios se va a poner a llorar con esa torre de Babel que se fabricó ese hombre, con esa dureza interna terrible para no creer en las cosas de Dios, en su palabra, en nada, que yo soy ateo. ¿Qué me importa a mí acaso que Dios se va a poner a llorar? Porque tú eres ateo, ya va a ponerse a llorar. Ay, mira, fulano no cree en mí. Olvídate de eso, negro. El hombre se ha fabricado sus propias torres de Babel en su vida. Por eso este mundo está así, vuelto leña. Mira esto, Dios puso el arco iris para mirarlo y acordarse del pacto que había hecho con Noé. Y hoy en día, mira, hoy en día el arco iris, los colores del arco iris, es la bandera de los homosexuales. ¿Te das cuenta cómo el hombre insiste en contrariar a Dios y en llevarle a Dios la contraria? Y no creer y deshonrar la palabra, profanar la palabra de Dios, el templo. Ahí está. Hoy en día tenemos millones de personas que tienen su propia torre de Babel interna. Ellos la fabricaron, algunos con odio, otros echándole la culpa a Dios de todo. Dígame ese canto que cantaban los 007. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó, echándole la culpa a Dios que Dios le había quitado a su mujer. ¿Cómo es posible si él mismo dice en el canto? Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. No podía ver el tipo, encendí la luz y vi un obstáculo allá, un anuncio de un obstáculo. Él iba a más de 100 y se metió en el camino equivocado, se volcó, se desbarató, fue allá al barranco, se mató la mujer y tranquilamente le echó la culpa a Dios. Yo reprenda al diablo, todo lo malo se lo echan a Dios. Y la gente se ha fabricado sus propias torres de Babel para llevarle la contraria a Dios y no creer en su amor y no creer en el santo sacrificio de Cristo. Eso es doloroso. ¿Por qué? Porque ese asunto de la construcción de Torre Babel le trajo confusión a los antiguos y hoy en día estamos iguales. La confusión que hay entre los hombres que tienen su propia torre de Babel interna, fabricada por su maldad, por su malicia, por su dureza, por cualquier cosa, para no creer en las cosas de Dios. Hoy en día la confusión es terrible. No se da cuenta usted, hermano, no hay que ser predicador para saber que el hombre no se entiende, hermano. Los primeros líos los tenemos en la casa, no nos entendemos ni siquiera con la mujer y el hombre que duermen en la misma cama. No podemos entendernos. El hombre tiene una confusión terrible, confundido en religiones, confundido. Bueno, las cortes están llenas de gente que no se entiende. No pueden llegar a un acuerdo. Y tienen que ir para corte, para los tribunales,
abogado. No hay entendimiento. El hombre está en una confusión terrible, igual que estaba la generación primitiva, que se puso a luchar contra Dios y Dios lo metió en una confusión. Y hoy en día el hombre está confundido. Por eso usted ve tanto lío, tantas situaciones, tantos problemas, tantas cosas raras. ¿Por qué? Pues el hombre tiene su propio torre de Babel en su vida. La fabricó. Gente mala, en la misma iglesia. La iglesia no se escapa de esa gente que fabrica su propia santidad, su propia torre de Babel interna. Yo conocí el caso ahí en Nueva York. El diácono de la iglesia se resbaló y demandó la iglesia por $10,000. El diácono. Imagínate qué torre de Babel tenía dentro de su vida llena de maldad, que no le importaba si era de iglesia de Cristo, iglesia de Dios, nada. Lo que le interesaba era lo suyo, conseguir igual que los antiguos, lo que ellos querían en una ciudad fortificada, una torre hasta el cielo para sentirse grande, poderoso. Vencimos a Dios, ya ninguna cosa nos va a afectar. Nos va a afectar, se llama una yegua. Jehová le puso una confusión que quedaron esparcidos por todos lados. Y hoy en día la confusión está. Me enteré que hubo uno que tenía una buena torre de Babel en su vida, que demandó a Dios. Imagínate usted, llevó a la corte a Dios, demandó a Jehová, porque un rayo le quemó la casa y le echó la culpa a Dios. Y ganó el caso, porque nadie se presentó. Sí, porque Dios iba a mandar al arcángel Miguel a decir, no, disculpa, es que estaba echando los rayos por un lado y uno agarró para tu casa, negro. Disculpa, fíjate de eso, hombre. El hombre está lleno de confusión. Por eso se le hace tan duro y tan difícil tener un encuentro con Dios. Pero gracias a Dios por todos ustedes que han decidido estar allí oyendo el santo evangelio de Cristo, el misterio del reino de los cielos. Y Dios puede derribar esa torre de Babel que está en tu vida, de maldad, de mentira, de la falsedad, de cualquier tipo de cosa. Dios la puede derribar y hacerte nueva criatura. Y en vez de estar confundido, andar libre, sin cadenas espirituales, adorando a Dios. Así que hoy yo creo que está bien así. ¿Para qué vamos a estar más todavía? El asunto está claro. Esta es la oportunidad de desbaratar esa torre de Babel que lleva en tu vida, que te impide creer en las cosas de Dios, en el creador de toda la tierra, el universo, en la palabra de Dios que te da vida. Hoy es el día que Dios le ha dado a mucha gente para que desbaraten esa torre de Babel interna y tengan un poco de amor para el prójimo y tengan conocimiento de la palabra, porque estamos en tiempos malos. Y en vez de estar lleno de confusión, que si esto, que si no es, que si no es, que si es, que si es, tengan seguridad en Dios. Hoy en día tenemos la triste realidad que esa confusión se ve en la iglesia. Apenas aparece una doctrina nueva, rara por ahí. Ahí salió un poco de gente, vámonos para allá, que aquella sí es buena. Y si para ahí, vámonos para este lado, que esta doctrina sí es buena. Esta es la oportunidad de tumbar esa torre de Babel fabricada con inseguridad, con tanta cosa, menospreciando el poder de Dios. Ustedes, los amigos que están ahí, aquellos que quieren entrar en una nueva vida, que no quieren andar confundidos en este mundo, sino seguros, creyendo en las promesas de Dios en Cristo, en el santo sacrificio de Cristo, que lo puede transformar en la sangre bendita de Cristo. Aquellos que quieran hacer conmigo esta oración, vamos a hacer esta oración. Así con sus ojos cerrados, para que Dios no se ve, pero se siente. Digan conmigo, Señor, yo me arrepiento de todo mi pecado, porque sé que soy pecador. Perdóname, Señor. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Recíbeme, Señor.
Destruye, desbarata toda torre de Babel de incredulidad en nuestras vidas y danos vida nueva. Renueva nuestras vidas. Amén. Padre, bendecimos la vida ahora que han hecho esta oración. Te rogamos por ellos. Bendícelo. Purifica, limpia, Señor, que puedan tener seguridad en el nombre de Cristo. Puedan tener amor y seguridad y creen. Y puedan creer en las promesas de Dios y en tu palabra. Y los frutos sean a 30, 60, a 100 por uno. ¿Cómo estamos en la encuesta? 60. Amén. Bien. Vamos entonces a cerrar.